Bueno, sean bienvenidos hoy a Noticias UR, en donde estaremos abordando el tema de las constituciones en los países de Latinoamérica. Para ello, primero miraremos qué significa la constitución. Puede definirse como la suma de los factores que rigen un país. Es la ley fundamental del país que actúa como origen de las demás leyes. Además, existe la constitución real y efectiva. Y está la constitución escrita o hoja de papel, donde está la expresión jurídica formal de estos factores. Cabe resaltar que la Constitución está dividida en dos partes. La primera, la parte dogmática, que contiene principios, valores y derechos fundamentales que rigen al Estado. Y la segunda, que es la parte orgánica, regula y estructura los funcionamientos de los órganos del gobierno. Además, los factores reales se definen como una fuerza activa y eficaz, forma todas las leyes e instituciones jurídicas de la sociedad, haciendo que éstas no puedan ser más que tal como son. Además, los factores reales de poder son la monarquía, la aristocracia, la cultura y la gran burguesía. Y en Colombia los factores reales se pueden ver como el narcotráfico, la guerrilla, la población obrera, las personas adineradas y las personas con influencias. Y para este caso que estamos estudiando en El Salvador, estos factores reales podían verse anteriormente como las pandillas, guerrillas, mercenarios y poblaciones delincuentes que manejaban el país. Pero con la llegada del presidente actual Nayib Bukele, esto cambió totalmente, ya que el Estado ahora se encarga de brindar protección para el país, ya sea con la Fuerza Aérea, la Marina y las Fuerzas Armadas. Ahora los voy a dirigir con la periodista Natalia Uribe, que les va a explicar sobre la democracia constitucional en los demás países, así que vamos con ella. Buenas tardes, hoy les vamos a terminar de hablar sobre el bloque constitucional. Vamos a comenzar con la democracia constitucional y continuaremos con dos expertos que saben más del tema sobre El Salvador. Primero, la democracia constitucional es aquella en la cual se le pone límites al poder de los representantes del pueblo por medio de los derechos fundamentales. Se da que la Constitución es la norma suprema, ya que pues, es la que le da validez al resto de normas, pero teniendo en cuenta los límites ya propuestos por los derechos fundamentales, los cuales van a tener también derechos políticos, sociales, civiles, y en estos se les va como a restringir el poder a los representantes del presidente, y de esta manera que no se monopolice y se respete las decisiones que decida tomar el pueblo. Además, esta democracia constitucional busca proteger y dar garantías al pueblo, garantías negativas como son las prohibiciones, las garantías positivas que son las obligaciones que trae tener ciertos derechos. Lo que en conclusión nos da a entender que la democracia constitucional es un modelo normativo que busca equilibrar la voluntad de las personas con la de los derechos fundamentales, y así que el poder no sea absoluto, sino que esté dividido de una manera para que sea muy bien para el pueblo. Ahora vamos a continuar con Juan Camilo Martínez, que es el experto en todo lo que tiene que ver con la constitucionalidad y los cambios que pasan en El Salvador. En primera instancia, les hablaré sobre el contexto de su elección. Bukele se presentó como un candidato externo a los partidos tradicionales, enfocando su campaña en el cambio y la lucha contra la corrupción. Durante su periodo presidencial ha logrado reducir la tasa de 62,5 a 2,4 sobre 100.000 habitantes, hablando sobre homicidios. Durante su periodo presidencial, El Salvador pasó de ser uno de los países más peligrosos del mundo a ser uno de los más seguros, reduciendo la tasa durante su periodo presidencial de un 65,2 por cada 100.000 habitantes a 2,4 a día de hoy. Además, la economía con Bukele creció en un 2,7 a 2023. Además, gracias a Nayib Bukele, el turismo ha crecido un 2,7 a 2023. Gracias también a los Juegos Centroamericanos del Caribe celebrados en ese país. Además, ha mejorado la infraestructura en El Salvador, pues construyó y mejoró la Biblioteca Nacional de El Salvador, financiado por China, lo cual demuestra un crecimiento no solo tecnológico, sino también cultural. Por otro lado, Bukele busca implementar una nueva constitución, apuntando al desarrollo tecnológico del país.
Cabe resaltar que otro de sus grandes avances fue el financiamiento y la inversión por el Bitcoin. Todos los cambios constitucionales logrados por el presidente logró que la reelección fuera permitida nuevamente. Un gobierno con tantos cambios puede ser muy polémico, como es el caso. Nayib Bukele fue elegido por elecciones, lo cual nos da algo de democracia, pero durante su gobierno ha centralizado el poder, teniendo alguna tendencia autoritaria. Entonces, la polémica está en democracia o dictadura. Bueno, realmente lo que tenemos aquí es una democracia liberal con tendencias autoritarias. Y terminaremos con Mariana Tovar, que es una experta en darnos comparación entre los modelos constitucionales que existen en los diferentes países de Latinoamérica. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando de las distinciones y similitudes de la constitucionalidad de Latinoamérica. Entonces, empecemos porque en el 2003, en Costa Rica, la Corte decidió que el límite presidencial de reelección era inconstitucional, ya que este límite violaba los derechos fundamentales de los ciudadanos, específicamente el derecho a participar. Y tanto El Salvador como otros países radicalizaron esta misma jurisprudencia. Entonces, El Salvador ha contribuido a la flexibilidad del término presidencial, apelando exclusivamente a la protección y la expansión de los derechos políticos y participación de los ciudadanos. A diferencia del caso en Costa Rica y Venezuela, la narrativa de El Salvador, con base en la flexibilidad de la reelección presidencial, se basa exclusivamente en la interpretación judicial de los derechos. Una de las similitudes entre El Salvador y Venezuela es que ambas cortes fallaron a favor de la reelección presidencial, previendo que el pueblo decidiera en cada término un presidente distinto y así evitar la monopolización del poder. Más aún, al día de hoy, El Salvador solo acepta una reelección consecutiva y esta fue modificada por Bukele. A diferencia de El Salvador, en Colombia actualmente no se puede hacer reelecciones presidenciales. Sin embargo, hubo una época en el término presidencial de Uribe en el cual se podía hacer una reelección consecutiva solo por un término. Sin embargo, cuando Santos llegó al poder, él cambió completamente esta norma. Por último, es muy importante recalcar que más de una reelección presidencial consecutiva puede llegar a causar la monopolización del poder dentro del gobierno y el mismo Estado, por lo que el país se convertiría en una dictadura en vez de una democracia.